rato hemos estado hablando de la barca, hemos estado hablando de que Jesús, tenemos que permitirle a Jesús que suba a nuestra barca, porque cuando Él está en nuestra barca, entonces todo está bien, ¿verdad que sí? Pero sabe que en el alta mar nunca faltan los vientos. A veces hay vientos que van a nuestro favor, pero en otras oportunidades hay vientos en contra. Y cuando hay vientos en contra, las cosas se pueden complicar. Podemos incomodarnos, podemos asustarnos, podemos cansarnos, podemos entristecernos y también podemos sufrir mucho, porque vemos los vientos que no están a nuestro favor. En la vida muchas veces tenemos los vientos en contra. ¿Cuántos han vivido momentos en su vida donde los vientos están en contra? Donde todo está bien tal vez. Todo está bien, lo hemos hablado en otras oportunidades. Todo está marchando bien. Los vientos están soplando a nuestro favor. Pero es una realidad que en la vida también habrán vientos en contra. Y aunque nosotros muchas veces somos capaces, por ejemplo, el domingo pasado el pastor estuvo hablando acerca de que Jesús subió en la barca de Pedro, le rogó subir en su barca. Y bueno, él subió allí y dice la palabra que el Señor le dio unas instrucciones a Pedro para que lanzara las redes. Dice la palabra que fue tanta la abundancia de los peces, porque ellos estaban trabajando y estaban buscando la manera de pescar y no habían pescado nada en toda la noche. Había una frustración en ellos muy grande porque habían perdido toda la noche y no pudieron haber pescado. Sin embargo, dice la palabra que cuando Jesús sube a su barca, le dan la instrucción y le dice: tira las redes. Dice la palabra del Señor que la abundancia de los peces fue tan grande que la barca se estaba hundiendo. Me imagino que eso fue un momento de gran dificultad, de gran asombro, un momento bastante difícil, que la barca se esté hundiendo. Eso de verdad que es peligroso, ¿verdad que sí? Que la barca se esté hundiendo estando tú en el mar. Eso de cierta manera puede asustar, puede producir un afán en el momento. Ya no quiero más peces, está bien, ya pescamos lo suficiente, ¿verdad? Allí lo que el Señor quiere demostrar es que Él es poderoso y que cuando Él está presente, entonces ocurren milagros. Cuando Él está presente, cuando le permitimos que Él entre en nuestra vida, ocurren milagros. Ahora yo me imagino, cuando nosotros leemos esa palabra, que Pedro, cuando ya se acabó ese episodio, él tuvo que buscar la manera de reparar su barca. Él tuvo que buscar la manera de reparar también ¿cómo se dice? La red. ¿Por qué? Porque la red, la barca, todo eso se fue fuera de control. La red tal vez se tuvo que romper, se tuvo que malograr, ¿verdad? Y ellos, como expertos pescadores, por supuesto que ellos saben cómo hacer ese tipo de reparaciones. Pero también podemos ver el episodio de Pedro, que dice la palabra que aún siendo un experto pescador, un experto navegante, cuando el Señor se le presenta al frente de Pedro, dice la palabra que él se arrodilló y él dijo: Señor, yo soy un pecador. Es decir, él allí reconoció su debilidad, reconoció que no era nadie, reconoció en ese momento tal vez que no creía en el Señor, que no creía que Él era poderoso para hacer eso. Tal vez él reconoció que, oye, como yo él me tuvo que rogar, Jesús me tuvo que rogar para que Él entrara en mi barca y yo con esa dureza en mi corazón pensando que no necesitaba que Él estuviera presente, pero y él dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador.
Una de las cosas que nos muestra la palabra también con esa parte de las Escrituras es que nosotros podemos ser expertos arreglando muchas cosas. Podemos ser expertos en lo que hacemos con nuestras manos. Pero nosotros necesitamos a Jesús, porque si hay algo que Él sabe hacer en nuestra vida, nosotros podemos hacer muchas cosas y reparar muchas cosas, pero solo Jesús puede reparar nuestra estructura interna. Solo Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Solo Jesús puede salvar nuestra alma. Solo Jesús puede cambiar las cosas dentro de nosotros. Solo Jesús puede sanar nuestras heridas. Solo Jesús puede hacer milagros en nosotros. Entonces necesitamos de Él. Muchas veces nosotros nos afanamos en todas las cosas que tenemos que hacer. Trabajamos, servimos y vamos por aquí, vamos por allá, ¿no? Aquí en el caso de Pedro, luego en el caso de la palabra, cuando ellos ven el milagro, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y los peces, eso también fue algo majestuoso, grandioso, porque dice la palabra que cuando Jesús se dispuso a despedir a la multitud, y yo quiero que vayan conmigo un momento a la palabra. Vamos a adentrarnos un momento a la palabra para que ustedes puedan conocer el contexto de lo que les quiero explicar. Marcos 6, 45. Fíjense algo. Habían ocurrido tantas cosas. Había ocurrido también este acontecimiento acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Dice la palabra que no había suficiente para que la multitud pudiera comer. Dice la palabra que el Señor los separó en grupos. Diga conmigo, grupos. Los separó en grupos. ¿Se dan cuenta lo importante y lo que es de Dios hacer grupos? El Señor los ordenó en grupos para poder contarlos y para poder saber qué iban a hacer con respecto a esta multiplicación milagrosa que ocurrió en este momento. Entonces, fíjense lo que dice Marcos 6, 45, 46. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Fíjense algo muy importante. Pasó el acontecimiento de que Jesús despidió a la multitud, ¿no? Pero fíjense lo siguiente. Después que pasó todo eso, que me imagino que los discípulos estaban sorprendidos de ver un milagro más de Jesús. Al ver que con solo una pequeña cantidad de elementos Él pudo multiplicarlo y Él pudo alimentar 5,000 personas. Fue un milagro. No solamente se vio el milagro de la barca, sino de la barca y los peces y esa abundancia, sino que ahora se ve otro milagro poderoso, maravilloso, majestuoso, nunca antes visto, cuando Jesús multiplicó esos panes y esos peces. Pero ve, Jesús entiende algo muy importante, y esa es la enseñanza que nosotros debemos tomar en esta hora. Dice la palabra, vuelvo a leer, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Es decir, terminó todo eso, lo de los panes y los peces, y el Señor le dijo a sus discípulos: entren en la barca, ¿verdad? Y vamos y váyanse adelante. Váyanse adelante, ¿verdad? Avancen, ¿ok? Avancen en la otra ribera. Entonces dice: entre tanto que él despedía a la multitud, él le dijo a los discípulos: mira, agarren, váyanse, adelántense, ¿verdad? Y él se quedó despidiendo a la multitud. Diga conmigo, multitud. Mire, cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta que el Señor lo guiaban, lo seguían multitudes. Las multitudes son de Dios. Y nosotros tenemos que servirle a Dios y buscar las multitudes. Porque a Jesús lo seguían las multitudes.
Cuando las personas se dan cuenta lo poderoso que es Jesús, lo grandioso y lo grande que Él puede hacer, lo sigue mucha gente. El mensaje que Dios nos ha dado es para que le sigan o para que sigan multitudes. Por eso que tenemos que seguir adelante predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces dice la palabra que Él les dice a ellos, los despide, les dice: váyanse, adelántense, yo los alcanzo ahorita. Entre tanto, Él se quedó, dice la palabra, despidiendo a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Diga conmigo: oración. El Señor había hecho grandes milagros. El Señor se había demostrado el poder de Dios, el poder de la fe. Pero hay algo que podemos notar, y es que Jesús siempre dependía de Dios. Podemos notar que Jesús tomó un tiempo para buscar de Dios, tomó un tiempo para bajar las revoluciones, tomó un tiempo para sosegar su alma, su espíritu y buscar de Dios. Tomó un tiempo en toda esa situación, en todos esos momentos de tensión, en todos esos momentos de milagros. Pero usted se imagina todo lo que aconteció, lo de la barca, lo de la multitud. Me imagino que la multitud lo agolpaba, era mucha gente, dice la palabra que Jesús se quedó despidiendo. Mira, a veces nosotros nos quedamos aquí despidiéndolos a ustedes y cuando nosotros los vemos es algo grande, es algo que es un adicional a lo que nosotros hacemos aquí cuando predicamos la palabra, que procuramos dar el todo por el todo, ¿verdad que sí? Y imagínense a Jesús, y nosotros lo hacemos con mucho amor, imagínense a Jesús despidiendo a esa multitud de 5,000 personas y más. ¿Estaba qué? Agotado. Estaba tal vez, wow. A veces nosotros cuando nos vamos de aquí, nosotros decimos: el Señor se glorificó en gran manera, qué poderoso, qué grande, wow, qué tremendo. Pero vamos a nuestras casas, nos quitamos los zapatos y nos quedamos en la cama y nos sentimos las piernas. De lo agotado. ¿Verdad que sí? Así Jesús, yo me imagino que Jesús, después de hacer eso, Él se sentía wow. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo? Él fue a buscar de Dios. Tiene que haber un momento en nuestra vida con todo nuestro trajín, con todo nuestro trabajo, con todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, con todas las tensiones, problemas, dificultades, situaciones. Y a veces nosotros nos creemos tan fuertes porque somos cristianos y nos creemos hombres y mujeres de fe. Nos creemos hombres y mujeres infalibles, nos creemos todopoderosos y nos creemos, bueno, los que no se paran nunca, los imparables. Y resulta que el Señor quiere que nosotros aprendamos, Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él. Que la vida no puede ser todo el tiempo esa revolución, ese avance, pero descontrolado, donde no paro y ni siquiera procuro pasar momentos donde yo me encierre con el Señor y descargue todas mis cargas delante de Él y le diga: Señor, mira lo que ha pasado, aún en las victorias te glorifico, en las victorias te quiero dar las gracias, pero también en el trabajo, en las dificultades, en los problemas, no quiero seguir adelante creyendo que bueno, el mayor trabajo, mayor prosperidad, mayor bendición. Sí, el esfuerzo y el trabajo te trae bendición, pero no puedes dejar hacer una cosa para hacer otra. Tienes que buscar la manera de siempre descansar en el Señor. A veces estamos agotados, estamos fatigados, estamos llenos de cargas, estamos llenos de problemas, de situaciones, cosas que se han arreglado, así como pasó en los milagros, cosas que sí se arreglaron, situaciones que sí se vio un resultado positivo, pero nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a apartarnos con el Señor y orar.
Tenemos que aprender en todo nuestro tiempo de servicio, en todo nuestro tiempo de trabajo, en todo nuestro tiempo de tantas cosas que hacemos en la vida. Yo necesito aprender a buscar a Jesús. Necesito aprender a arrodillarme y orar. Necesito aprender a entregarle mis cargas a Jesús. Necesito aprender a bajar la revolución de toda mi actividad, de todo lo que yo hago, de todo lo que me toca hacer. Dígame las mujeres que nos paramos en la mañana y parecemos un cohete haciendo esto, haciendo aquello. Queremos resolver 1,000 millones de cosas y después salimos y resolvemos 1,000 millones de cosas más y queremos hacer el trabajo de aquel porque nos sentimos siempre como con muchas capacidades de resolver muchas cosas. Entonces llega un momento que nos sentimos totalmente agotadas espiritualmente. Nos sentimos totalmente fatigadas en el espíritu. Y entonces decimos: ¿y por qué me siento así? Me siento cansada, me siento agotado, me siento como que no tengo fuerzas, me siento como que me siento muy mal por todo lo que estoy haciendo. Y es cuando el Señor te dice: mira, tienes que bajar la revolución y tienes que empezar y tienes que aprender a estar en mi presencia. ¿Por qué? Porque solo en la presencia de Dios nosotros vamos a recibir el descanso que necesita nuestra alma. A veces nosotros vamos en la vida queriendo hacer muchas cosas y vamos y hacemos y nos distraemos haciendo muchas cosas, y cuando las cosas no van bien, entonces más le damos mayor revolución a lo que estamos haciendo. Y sí, todo eso es importante, y tú tienes que, así como Jesús me imagino que llegó ya agotado a la presencia de Dios después de ver tantos milagros y después de hacer tantas cosas. Él llegó allí, pero él sabía que aunque podía seguir navegando con sus discípulos y tal vez se iba a presentar otra situación más adelante, él sabía que él tenía que hacer un stop. Él sabía que él tenía que tomar un momento de pausa, y esos momentos de pausa es para estar en la presencia de su Padre Celestial, porque allí es donde recibe la fuerza, es donde es fortalecido, donde el Señor le da más de lo que él necesita. Es allí donde nosotros ponemos todas nuestras cargas delante de Dios, y Dios se encarga de que nuestra alma descanse para seguir adelante. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque se van a presentar situaciones más adelante, y yo necesito la fuerza para seguir enfrentando los retos de la vida. Por eso que yo no puedo estar todo el tiempo en una revolución máxima y no cuidar. A veces las personas no tienen ni siquiera tiempo de cuidar su salud. No tienen tiempo para estar con su familia, no tienen tiempo para estar con sus hijos. Trabajan de domingo a domingo, no tienen tiempo de nada. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos en esa vida tan activa y no tenemos tiempo ni siquiera buscar de Dios, no tenemos tiempo de orar, porque todo el tiempo estamos como que en una revolución muy alta, y nos paramos en la mañana y queremos hacer 1,000 millones de cosas a la vez, pero no queremos buscar de Dios, no queremos orar, no queremos estar en la presencia de Dios, y eso es peligroso. ¿Sabe por qué eso es peligroso? Porque cuando una persona está agotada espiritualmente, cuando una persona está agotada en su alma, toma malas decisiones. Eso le afecta en sus pensamientos, eso le afecta en su vida. Yo necesito aprender a estacionarme con el Señor todos los días, para que el Señor me llene una vez más de su presencia, para que el Señor recargue mis baterías, para que el Señor me hable, para que yo pueda descargar mis problemas, mis situaciones, mis afanes ante su presencia, y Él me pueda hablar, y Él me pueda ministrar, y Él me pueda restaurar. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros va a pasar como lo que estamos hablando hoy. Nunca faltarán los vientos. Habrá momentos donde estamos muy bien, pero habrán otros momentos donde los vientos están totalmente en contra. Todo se complican las cosas del trabajo, se complica la situación económica, se complica la situación país, se complica todo se complica en nuestra vida, aún en el matrimonio se complican las cosas. Y yo tengo que aprender a depender totalmente de Dios. Tengo que aprender a depender de Dios, a saber, así como Jesús, que Él vio una necesidad, se vio con la necesidad de apartarse. Le dijo a ellos: vayan, adelántense.
Adelántense. Terminó de despedir la multitud y dice la palabra que se fue a orar. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de Jesús hoy es aprender a apartarnos y orar y descansar en Él. Eso no significa que tú vas a interrumpir lo que tú haces en tu vida. Tú no tienes que interrumpir lo que haces en tu vida, sino que tú tienes que saber que es prioridad que tú te vayas a la fuente para recibir de esa agua viva que tu ser necesita. Que aunque tú hagas muchas cosas en la vida, pero tienes que saber que tú necesitas tiempo para pasar con Dios, porque eso es necesario para tú poder continuar. Esos tiempos que tú pases con Dios, te preparan para lo que viene. Te preparan para los vientos contrarios. Te preparan para los próximos retos y los próximos desafíos que se te presenten en la vida. Vemos otra palabra aquí en Mateo 6, allí mismo, versículo 47. Fíjense esto. Seguimos leyendo la palabra. Dice: y al venir la noche, la barca. Escuchen bien esto. ¿Verdad que el Señor le dijo a los discípulos que se adelantaran? Entonces dice la palabra: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Diga conmigo: en medio del mar. Yo no sé si usted ha navegado en una oportunidad. Cuando yo he navegado, siempre cuando estoy en medio del mar, de verdad que ha dado como un sustico, porque uno está en medio del mar. Es decir, uno mira, no hay tierra, no hay tierra, no hay tierra, no hay tierra. Si llega a pasar algo aquí, ¿qué voy a hacer? Señor, agárrame de tu mano. ¿Verdad que sí? Entonces, dice la palabra, la barca estaba en medio del mar y él solo, hablando de Jesús, y él solo en tierra. ¿Se recuerdan que yo les dije que Jesús les dijo que se adelantaran? Entonces, y viéndolos remar con gran fatiga, Jesús los estaba observando. Yo estaba en el medio del mar y Jesús los estaba observando. Dice: y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Qué significa fatiga? Fatiga tiene que ver con gran preocupación, con gran emoción, pero una emoción donde te lleva a afanarte, a preocuparte por el acontecimiento, ¿no? Entonces dice agotado. Entonces dice: porque el viento les era contrario. El Señor Jesús pasó un tiempo en la presencia del Padre. Él los vio a ellos con gran fatiga porque el viento les era contrario. Entonces, así como aquí, no lo puedo agarrar porque no tengo las manos libres, ¿cómo es el micrófono? Pero ustedes se imaginan a ellos remando en vientos contrarios. Es decir, eso llegó un momento, me imagino, que ellos estaban casi que cayendo de la barca porque estaban los vientos contrarios. Y dice la palabra de Dios, porque dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Fíjense algo muy importante. Es tan peligroso estar en fatiga, estar cansados, agotados, afanados, preocupados, embotados y quemados. ¿Cuántos comprendieron lo que les quise decir? Me faltó más sinónimo. En ese momento ellos estaban agotados. Es tan peligroso estar en esa condición. Pero cuando tú te sientes, cuando tú estás en una condición como esa, tú no puedes ver la bendición. Se distorsiona tu panorama. A veces estamos tan agotados en la vida, estamos tan afanados, estamos tan fatigados, que aunque la bendición se nos pase a un lado, aunque tengamos la bendición al frente, vamos
no la vamos a ver, no la vamos a distinguir. Se nos distorsiona la visión de la bendición. ¿Por qué? Porque estamos agotados. Hay momentos cuando queremos hablar con una persona y esa persona no tiene la disposición. Yo tengo que darme cuenta que no hay disposición. Si yo intento hablar sin esa disposición, entonces va a venir un caos, porque la persona no tiene la disposición para que nosotros hablemos en ese momento. Yo tengo que estar en condiciones, siempre en condiciones. ¿Por qué? Cuando estamos agotados, afanados, quemados y embotados en la vida, es porque no hemos aprendido a descansar en Dios. Y dice la palabra: vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí, dice el Señor. Todos los que estén trabajados y cargados, trabajados y cargados, trabajados y fatigados, trabajados y hartos, trabajados y emproblemados, dice la palabra: vengan a mí. Pero nosotros no queremos venir a Jesús. Nosotros queremos seguir con nuestros afanes, con nuestras fatigas, tratando de resolver a la rabia, a lo duro, solos. No queremos bajar la revolución. Queremos ir en la vida sin pensar. Sino, como dice el dicho, como vamos viendo, vamos yendo. Vamos así, caminando, avanzando, corriendo. Y salen las cosas mal, no importa, salen bien, no importa, me canso, no importa, sigo. Y no buscamos de Dios de ninguna manera. Y dice el Señor: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor te hace descansar cuando tú le buscas. Y tú necesitas y yo necesitamos estar siempre en condiciones, porque no sabemos cuándo estamos remando con los vientos a nuestro favor, pero no sabemos cuándo llega un momento sorpresivamente cuando los vientos se ponen en contra. Y cuando eso pasa, tú no vas a tener tiempo de ir corriendo a orar. Tú tienes que resolver. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, una mujer entendida, una mujer que ha aprendido a descansar en Dios, cuando vengan los vientos contrarios, aunque tú pienses que te vas a caer, aunque pienses que no tengas las fuerzas, sí tienes las fuerzas, porque ya Dios te las ha dado. Ya Dios te las ha dado. Pero pasa muchas veces que cuando estamos agotados, estamos agobiados y seguimos remando, estamos agobiados y cansados, y cuando viene la tormenta, entonces nos caemos, nos morimos, nos sentimos mal, nos sentimos fracasados, nos enfermamos. Porque no aprendimos nunca, no agarramos el consejo de Dios, no llegamos a los pies de Jesús y a descansar, sino que siempre quisimos hacer las cosas a nuestra manera, resolver las cosas como nosotros pensamos que se tienen que resolver. Siempre estuvimos allí en esa revolución a 1000 y no aprendimos a descansar en el Señor. Entonces dice la palabra aquí del Señor, dice: viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Dice: porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Los discípulos en este momento, cuando dice la palabra que el Señor le dice tengan ánimo, porque estaban desanimados, estaban perturbados, estaban agotados, fatigados, dice la palabra, por los fuertes vientos. Pero ¿sabes qué? Lo más maravilloso de todo es cuando hay fuertes vientos, siempre llega Jesús. Cobra ánimo, yo soy el que te acompaña, yo soy el que está contigo, yo soy el que te va a ayudar, yo soy el que te va a salvar. Cobra ánimo, ten ánimo, le dice el Señor a los discípulos. Yo soy, no temas. En los fuertes vientos, en los vientos contrarios de tu vida, tienes que saber que el Señor está allí contigo.
y te dice: no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Tal vez en este momento tengas muchos fuertes en contra, muchos vientos en contra, las cosas están complicadas en este momento. Pero el Señor te dice: cobra ánimo, ten ánimo, yo estoy contigo, no temas, no temas. Aprender a confiar en Dios en todo tiempo, en todo momento, serle fiel en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en el momento cuando pensamos que nos vamos a hundir. Tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios es vital para ver su gloria. Él le dice: yo soy, no temas. Fíjense lo que dice la palabra allí en el versículo, en el capítulo 14, versículo 26 de Mateo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo esas palabras. Ahora fíjense algo muy importante. Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Pedro, el Señor le dijo: si eres tú, no tengo la palabra aquí, yo no sé si la tengo allá arriba. Aquí en el versículo 14, 28 creo. 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Yo digo: Dios mío, tanto tiempo que estos discípulos estaban con Jesús, escucharon la voz de Jesús y todavía le dicen: si eres tú. Hay que aprender a discernir y a reconocer la voz de Dios. Pero le dijo, aún en esa fatiga, en ese momento, en esa situación: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es que ya Jesús estaba sobre las aguas, estaba en medio de la tormenta con ellos. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Sabes qué? Tú tienes que tomar una decisión en este día. O ves a Jesús o ves las tormentas. Tú tienes que aprender a ver a Jesús. No puedes quitar la mirada de Jesús en tu vida. Dice la palabra que el Señor le dijo: ven. Si el Señor me dice ven, yo salgo corriendo, mis amados. ¿Ustedes se imaginan correr sobre el agua? Él iba corriendo sobre el agua. Dios mío, qué poderoso, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo: ven. Y él descendió y andaba sobre las aguas. Y él estaba viendo a Jesús. Él lo estaba viendo. Pero dice la palabra: pero al ver el fuerte viento, él quitó la mirada de Jesús que le dijo ven. Él vino y se distrajo y comenzó a ver el fuerte viento. Dice la palabra: tuvo miedo y comenzó a hundirse. Yo tengo que decidir y aprender a mirar a Jesús, solo a Jesús, a enfocarme en Jesús en medio de las tormentas. Si Jesús se enfoca en mí, escuche bien esto. Si Jesús se enfoca en mí en medio de las tormentas, yo también tengo que aprender a enfocarme en Él en medio de las tormentas. Eso tiene que ser así. El Señor no puede estar enfocado en mí en medio de las tormentas y yo voy a estar viendo las tormentas. Entonces, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está puesta mi esperanza? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo tengo que aprender a enfocarme en Jesús. Porque cuando yo pierdo mi enfoque y comienzo a enfocarme, no me pusieron el reloj o se me acabó, no sé qué pasó, pero bueno. Y yo me desenfoco del maestro.
comenzaré a hundirme. Porque veré las tormentas, veré la situación país, veré los momentos, veré las dificultades. Entonces voy a decir, no voy a poder, no lo voy a poder lograr. Y me voy a comenzar a hundir. Yo necesito aprender a enfocar mi mirada solo en el Señor. Ahora quiero que vayan conmigo a esta palabra. Vámonos un momento a salir del Nuevo Testamento. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 2. No permitas que las tormentas te distraigan. Diga a la persona que está a tu lado, no permitas que las tormentas te distraigan. Yo en estos días hablaba con una persona, le estaba aconsejando, y le refería un ejemplo de alguien que yo también conozco. Yo decía, cuando vengan las tormentas en tu vida, cuando vengan las dificultades, tú tienes que mantenerte en la visión que Dios te ha dado. ¿Verdad? ¿Cuántas de las mujeres que están aquí vinieron el viernes? Poderoso, ¿verdad? Tú tienes que mantenerte enfocado en la visión que Dios te ha dado. Porque si Dios te da una visión, aunque vengan tormentas, pruebas, dificultades, esa visión se cumplirá en tu vida. Entonces uno tiene que mantenerse enfocado en la visión, porque cuando tú caminas en la visión que Dios te ha dado, estás caminando en su voluntad y por ende tendrás éxito. Entonces, aunque vengan problemas, dificultades, tormentas, tendrás éxito. Podrás avanzar y llegarás a puerto seguro. Entonces, tú tienes que enfocarte en Jesús. Él es tu visión. Él tiene que ser el centro de tu vida. En tu vida, claro que van a venir tormentas, distractores. El propio enemigo se te pondrá al frente. Su maldad, la duda, todos los vientos en contra, todo va a querer tumbarte, va a querer sacarte del juego. Pero tú tienes que mantener tu mirada en Jesús, te tienes que mantener enfocado siempre en Él. Si tú aprendes a enfocarte en Jesús en medio de las dificultades, si aprendes a enfocarte en Jesús en todo tiempo, aunque vengan momentos muy difíciles en tu vida, nadie te sacará del lugar donde Dios te ha puesto. Siempre tendrás tu vista en Jesús. Y aunque pases por tiempos difíciles y te sientas agotado, el Señor te llenará de fuerza porque has aprendido a descansar en Él. Tú tienes que salir de este lugar sabiendo algo muy importante. Necesita aprender a descansar en el Señor. Usted ve que esa palabra es como sencilla. Usted ve, bueno, eso ya yo lo sabía. Es verdad, no tiene que descansar en el Señor. Ay, descanso en el Señor. No, eso es más que eso. Eso es depender de Él todos los días de nuestra vida. Cuando tengo problemas con mi esposo, cuando tengo problemas con mi esposa, cuando tengo problemas con mis hijos, cuando tengo problemas en el hogar, cuando tengo problemas en la economía de mi familia, yo tengo que aprender a estar en los pies del Maestro y decirle, Señor, esto es una prueba que yo estoy viviendo, sí, pero en ti tengo la victoria, porque tú ya me la has dado, Señor. Sí, Señor, me siento mal, me siento triste, siento que no tengo fuerza, Señor, pero tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Señor. Me siento triste, estoy llorando, no tengo ganas de continuar, me siento agobiado en este momento, Señor. Eso no es pecado, ¿saben? Eso no es pecado. Eso no es decirle a Dios que no creo en ti. Eso es decirle, Señor, vengo a ti a entregarte mis cargas. Ahora, el tema está que tú no te puedes quedar allí con esas palabras, sino que tú tienes que salir de allí empoderado, porque el Señor te ha empoderado, creyendo en la palabra que ya Dios te ha dicho.
Pero tú puedes llegar al Señor. La palabra dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Vengan, vengan. Estás cargado, estás trabajado, estás turbado, estás embotado, estás cansado. Ven a mí. Yo te quiero aquí conmigo. Vente, que yo sé cómo hacerte descansar. Yo sé cómo hacer descansar tu alma. Yo sé cómo darte paz. Dice la palabra: la paz que yo doy es una paz que nadie te la puede dar, dice la palabra. Que no te la puede dar el mundo. Es una paz inexplicable que solamente te la puede dar Dios. Pero nosotros queremos buscar paz en una pareja. Queremos buscar paz en el dinero. Queremos buscar paz en la corrupción. Queremos buscar paz en no sé qué y no sé cuánto. Queremos buscar paz en una buena noticia. Queremos buscar paz en muchas, con una persona. Pero dice la palabra de Dios: mi paz. La paz que yo tengo no te la puede dar nadie, dice el Señor. Dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo te la doy, no tengas miedo. Si yo tengo que aprender a buscar de Dios para que Él me dé su paz, una paz que no me va a dar nadie, es una paz inexplicable, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Entonces fíjense esta palabra en Segunda de Reyes, capítulo 2, escuchen para finalizar. Mira lo que dice: aconteció que cuando quiso Jehová, escuche, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Diga conmigo: enfoque. Enfoque. Entonces, descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, mire, Eliseo sabía que en Elías estaba su bendición y no le quitó la mirada. Fíjense la palabra: y saliendo a Eliseo, y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo respondió: sí, yo lo sé. Cállate. Callad, dice la palabra, pero yo digo cállate pues. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Diga conmigo: enfoque. Enfoque. Tenemos que tener nuestro enfoque en Jesús. Él es nuestra bendición. Entonces, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Le voy a decir, y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado, a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Más nadita pues. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: escúchenme esto, escuchen. Eliseo sabía que su bendición la tenía Elías, y él no se quiso apartar de Elías. ¿Dónde está tu bendición? ¿Quién tiene tu bendición? Te pregunto. Jesús. No te puedes apartar de Jesús. No puedes quitarle la mirada a Jesús. Tienes que estar enfocado en Jesús. Él pudo decidir, después de esa insistencia, él pudo decir: bueno, si es verdad, ya te voy a dejar el fastidio. Mejor vete. No, pero él sabía que su bendición estaba en Elías. Y cuando Elías le preguntó: pero ven acá, ¿qué es lo que tú quieres que no me quieres soltar?
¿por qué estás aquí pegado a mí? Y él le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Cuando tú te vayas, esa doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. Y Eliseo estaba pendiente, diga conmigo pendiente. Hay que estar pendiente. Entonces él le dijo, cosa difícil has pedido. Escuche, amada iglesia, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Yo tengo que estar enfocado y tengo que estar rendido a los pies de Cristo, porque si estoy embotado, si estoy cargado, si estoy fatigado y agobiado, aunque venga Jesús frente a mí, aunque venga la bendición frente a mí, yo voy a pensar que eso no es la bendición para mí. Yo voy a pensar que eso no es Jesús. Yo voy a pensar que eso no es para mí, que eso no es. Eliseo sabía que en Elías estaba su bendición. Y él le dijo, has pedido cosa dura, difícil. La única manera es que me veas cuando yo me vaya. Si no, no vas a recibir eso. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, ¿usted se da cuenta que uno no puede quitar los ojos de Jesús? Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Ay, pero lo vio en ese momento, en el momento que tenía que verlo, y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos, recibió el manto, lo rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído. No es que le iba a decir, no, yo te voy a tirar el manto, no. Él dijo, yo me voy. Si tú ves que yo me fui, si tú me ves cuando yo me vaya, bueno, ahí vas a recibir la doble porción de su espíritu. Él estaba pendiente de Elías. Al momento llegó, dice la palabra, cuando Elías se fue, él no sabía que le iba a caer el manto, su vestido. Yo me imagino que salió corriendo. ¡Ajá! Aquí tengo lo que yo necesitaba. Y dice la palabra de Dios, y tomando el manto de Elías que se le había caído, inmediatamente sabía que tenía la unción en sus manos, sabía que tenía la bendición en sus manos, y dijo, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Él se apropió de la bendición, estuvo pendiente de la bendición, estuvo pendiente de Jesús, estuvo pendiente de Dios y recibió la bendición de Dios. Yo tengo que enfocarme en Jesús. Yo no tengo que ver las tormentas. Hay tormentas todo el tiempo, a toda hora, a cada momento, a cada instante, vientos contrarios, de todo nos pasa en la vida. Pero yo tengo que tener mi mirada en Jesús. Tengo que tener mi mirada en mi bendición, porque Él es mi fortaleza. Él es la fuente de agua viva. Él es todo para mí. Él es la unción. Él es el poder. Él es todo lo que yo necesito. Él es mi paz. Él es mi descanso en medio de la prueba. Tienes que aprender a tener paz en medio de las pruebas. Tienes que aprender a descansar en Dios en medio de las pruebas. Tienes que aprender a depender de Dios en todo tiempo. Nunca faltarán los vientos, pero su presencia siempre irá contigo.